Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, buenos días. Se supone que el domingo el presidente de la República, o es posible que el domingo el presidente de la República dé a conocer al país el contenido de su consulta popular. Vamos a ver por dónde va a encaminar este tema el presidente. Hemos invitado a Roberto López, profesor de Derecho Constitucional, analista, editorialista, que tiene un planteamiento muy claro sobre qué debería preguntarse en la consulta popular. Pero antes, doctor, gracias por acompañarnos, buen día. Le quiero preguntar sobre lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda la justicia ecuatoriana después de este fallido intento de destitución, todavía no cerrado, a los vocales del Consejo de la Judicatura? Pero lo que queda es una serie de acusaciones entre las cabezas de la función judicial, tanto Fausto Murillo como Iván Saquicela, denuncias de corrupción, y bueno, más alicaída la imagen de la justicia que antes. Buen día. Buen día, Milton. Gracias por la invitación. Un saludo al público. Bueno, mire, yo he venido observando hace algún tiempo que los días viernes son los días mágicos para llevar a cabo, para emprender procesos que requieren la negociación de votos cuando estos no están seguros. Por ejemplo, yo recuerdo muy claramente cuando se destituyó, cosa rara, de la condición de presidente de la Asamblea al señor Serrano, pero pese a que la ley permite la separación de los legisladores, a él se lo mantuvo como legislador en un viernes mágico como este. Y oh sorpresa, el día lunes, después de maletines que van y vienen, salidos seguramente de la oficina de la casa o de la cisterna del señor Serrano, hubo los votos para no salvar, o sea, para salvarlo y no sacarlo y no separarlo de la legislatura, porque de esa forma el señor Serrano mantenía la impunidad. ¿Por qué le cuento esto? Porque estamos en otro viernes mágico. Este sábado y este domingo seguramente va a haber una venta de maletines muy grande. Probablemente la gente viaje a Otavalo a conseguir maletines de cuero de buena calidad para que el peso no dañe el maletín. Y entonces, a lo mejor el día lunes nos encontramos con la sorpresa, sorpresa, de que esos 5 votos que faltaban ya existen. Esa es mi visión sobre eso. Pero espérese, lo que pasó, usted vio lo que pasó anoche, vio cómo terminó todo anoche. Lo vi muy por encima, porque está esperando esto. Y solo para que la gente lo entienda. A ver, primero, nadie presentó en ese instante el pedido de reconsideración. Ese es el punto. No presentaron además porque el presidente Saquicela clausuró la sesión al apuro. ¿Usted vio? Sí. Se acabó, me atraso el concierto de Carlos Vives, me voy. Así sí, pasó. O sea, no dio chance, o sea, ya lo tenía. Pero eso puede ser sospechoso. ¿Usted cree que eso? No puede ser, es bestialmente, perdóneme la palabra coloquial, es brutalmente sospechoso la velocidad, la diligencia suprema. O sea, no dio chance a que nadie alce la mano y diga pido reconsideración, nada, cerró la sesión, ya lo tenía planificado. Espérenme un ratito para que la gente lo entienda. Tomemos los 30 segundos que dura esto y yo tengo en mi teléfono. Escuchemos nada más. Ya. Proclame resultados. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 87 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 49 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción y resolución de censura y destitución presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Velo Ramírez. Gracias, señor secretario. Gracias, señores asambleístas. Se clausura la sesión. Buenas noches. Se toma nota, señor presidente. O sea, hasta el secretario estaba atrasándose el concierto. ¿Te dio cuenta, Milton? Acabo de tomarle el... 25 segundos. No hubo 2 segundos. Vuélvalo a medir en algún momento. No hubo 2 segundos desde que terminó de hablar el secretario que anunciaba los votos
hasta que el señor Saquicela tomó la palabra. No pasaron 2 segundos. En todo caso, no importa, pueden haber sido 3 o 4. El punto es la velocidad con la que, sabiendo que no tenía los votos, clausuró la sesión para el fin de semana tener la posibilidad, ya sabemos todos de qué, ¿no? Así que esa es mi visión concreta. Pero perdóneme, ¿usted cree que después de el fin de semana viene la próxima sesión donde se puede pedir una reconsideración? Sí. Si que aparecen estos 5 votos, del país es tonto y va a pensar, qué lindo de estos diputados, cómo lo repensaron su decisión. Milton, desde que el señor, el prófugo fugitivo, valga la redundancia, se adueñó del Ecuador, el descaro y la desfachatez han sido la tónica de la clase política, la guía rectora de su comportamiento. Y hoy en día usted ve cosas que a todos nos dejan. Mire, los candidatos a la alcaldía de Quito, por ejemplo, son una cosa, a la prefectura. O sea, gente con grillete, gente glosada con 30 y pico millones. El descaro de la Contraloría de desvanecerle las glosas. Es decir, estamos viviendo en el país de la desfachatez. El descaro ya no llama la atención. Claro que la ciudadanía se va a dar cuenta, pero será una rayita más al tigre de la tremenda. Pero usted, este juicio político se llevó al extremo o al discurso mediático de decir, si es que les destituyen, vuelve el correísmo. Más o menos así fue el miedo que se metió. ¿No le parece que, a ver, es demasiado simplista decir eso? El presidente de la judicatura decía, si a mí me destituyen, entonces van a nombrar jueces de bolsillo, van a cambiar las sentencias, y Saquicela, Iván, el presidente de la Corte Nacional, eso no es posible hacer. El nuevo lobista. ¿Usted cree que es lobista? No, que yo no lo creo. Lo ha denunciado Dalton Bacigalupo, que es un legislador serio. Entonces, mire, es simplista si lo vemos así, pero si usted mira el contexto ya histórico, usted tiene al ministro de gobierno de este régimen declarando al inicio del gobierno, creo que fueron sus primeras magistrales declaraciones, porque si lo estaban haciendo quédese callado y no lo diga por último, ¿ya? Que había la posibilidad de revisar las sentencias del señor Correa. Entonces, eso le marca la posición, el entorno en el que se desenvuelven las negociaciones o las intenciones del bloque correísta. Mire, todo el planeta tiene un recurso cuando el Estado falla en contra, que se llama apelación, ¿ya? Ahí muere la cosa. Adicionalmente existe la posibilidad de casar una sentencia que ya no es una nueva instancia, no. La casación es un recurso de revisión de si hay ilegalidades, ¿ya? Es decir, para que quede establecido que el Estado no cometió actos antijurídicos, es decir, ahí termina la cosa en todo el planeta. Pero resulta que en este país de dementes tenemos una cuarta instancia que se llama acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Pero por si fuera poco y no fuera suficiente para asegurar la impunidad, hay una payasada que no existe en ninguna parte, porque desde que yo tengo uso de razón, yo me gradué hace 50 años en el colegio y creo que hace 45 de abogado. Hay algo que se llama sentencia ejecutoriada, autoridad pasada en sentencia, en cosas juzgadas. Es decir, cuando una sentencia, después de del último recurso, pasan los 3 días y se ejecutoría, no se la puede tocar. Pero vienen estos genios de la impunidad y se inventan un recurso que se llama recurso de revisión. ¿En qué materia? No en materia civil, en materia penal, porque ellos sabían que después de que se fueran, iban a tener todas las sentencias del mundo. Y entonces ahora es posible algo que no sucede en ninguna parte del planeta, que es revivir un juicio que tiene sentencia ejecutoriada, que ha pasado por 2 instancias, por casación, por acción extraordinaria de protección. Encima se lo puede revivir. Entonces, lo que estamos viviendo es las consecuencias de esa salvajada jurídica, que es que los juicios siguen ahí abiertos para siempre. Y si se cambia estos vocales,
Hacia allá va la cosa, porque como usted dice, la suspicacia, pues la ciudadanía no es tonta. Todos sabemos para qué están haciendo esto. Entonces yo creo que la cosa está más que clara. 8:31, estamos conversando con Roberto López, profesor de Derecho Constitucional, columnista de Diario Expreso. Bueno, no sé si cambiamos de tema y ahora sí vamos al tema de la consulta popular, Ya, porque vamos. se ha mencionado, Roberto, buenos días, bueno, se ha mencionado de Buenos días. parte del Ejecutivo la intención de hacer esta consulta popular, se desconocen las preguntas, por ahí se ha dicho que podría ser que se consulte a la ciudadanía de la seguridad. ¿Y usted cómo ve estos pedidos de consulta? ¿Cree que son viables? ¿Cree que es el momento para hacerlo? Y si es que es así, ¿qué preguntas se deberían incluir? Y primero, antes de nada, ¿usted cree que va a haber preguntas, que va a haber consulta? Porque no es la primera que nos dice el presidente que ya viene la consulta. Sí, a ver, eso realmente es difícil decirlo, ¿no? Porque como dice, ya van, creo que es la tercera o cuarta amenaza. A ver, les pregunto yo a ustedes, les pongo la pelotita en su cancha. Ustedes, para contestar la pregunta de Verónica, ustedes han ido al cine, ¿verdad? Han visto la seguridad descomunal que tienen en países como Estados Unidos, Francia, Israel. Les pongo el ejemplo de Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay consultas populares. Allá no existe la institución del plebiscito ni el referéndum. ¿Tienen fallas de seguridad? Para nada. ¿Es necesario preguntarle a la ciudadanía aspectos de seguridad? No, señor. Esas preguntas son el engañabobos porque, como acabo de decir en una reciente entrevista, esta aldea hace todo lo contrario de lo que se hace en el resto del mundo. Las consultas en todos los países no son para ganarlas, como es en el Ecuador, que se reúnen 4 sabios a ver qué preguntamos para ganar. A mí en ocasiones anteriores me han consultado, a ver, ¿qué preguntas hacemos, Roberto, para ganar la consulta? A ver, un momentito, ¿qué es esto de ganar la consulta? ¿Ya? Estamos hablando de 2 finalidades distintas. Cuando usted hace un plebiscito en otro país, por ejemplo, a los canadienses, en Quebec se hizo una consulta para ver si Quebec se separaba de Canadá. El 2002 se le consultó a los habitantes de este enclave inglés que hay en territorio español, que se llama Gibraltar, si querían soberanía compartida. El pueblo de Gibraltar les hizo una yuca a los 2 gobiernos que se habían puesto de acuerdo. Señores, nosotros somos ingleses, váyanse a la casa de la... Bueno, ya sabe usted el resto, a la casa del rico. Entonces, no. Los países que han ingresado a la Unión Europea han tenido plebiscitos. Ha habido países como Austria, por ejemplo, que han rechazado. No, señor, no queremos ingresar. Y ahí están afuera, ¿ya? A Chipre se le preguntó si querían también soberanía compartida, porque hay turcos otomanos y turcos, o sea, grecos, y dijeron no. Entonces, el plebiscito, una consulta popular, es para trasladarle al pueblo una decisión que lo beneficia o que lo perjudica, para que sea el pueblo el que decida, pero no para legitimar o deslegitimar un gobierno como se hace en el Ecuador, pues. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una consulta? O sea, ¿cuál es el bienestar de una consulta? Si es una consulta dirigida a que el gobierno la gane. Le pregunto yo, Milton, ¿tenemos un país mejor después de la consulta de Lenín Moreno? ¿O tenemos el mismo Ecuador? Yo diría, el mismo no, peor. No, pues Arregló. hay un relajo, mire, nomás aquí en el Consejo de la Judicatura. Porque de esa Exactamente. consulta salió la evaluación a los jueces de la Corte Nacional que tenía que hacerle el Consejo de la Judicatura temporal, que no lo hizo y le trasladó al Consejo de la Judicatura actual, y ahí está el relajo. Un ejemplo nomás. Esa pregunta mal formulada nos metió en este berenjenal en el que estamos ahora. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que en este país, y en esto, permítame culpar a la prensa, porque siendo yo parte de ella, usted sabe que yo tengo 12 años en una columna de opinión y 2 años en el diario La Hora, 14. Pero la prensa es totalmente coyuntural e inmediatista. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el problema del Contralor, que no se lograba poner el Contralor. Entonces, yo recuerdo que escribí una columna, María Alejandra Muñoz. Lenín Moreno envió, ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno envió la terna el 10 de abril. El día 17 de abril, la señora María Alejandra Muñoz fue nombrada vicepresidente de la República del Ecuador en 7 días. El Contralor titular se va a tomar 7 meses, pero no logramos entender
que hay que corregir el procedimiento de designación. La terna enviada por el presidente a la Asamblea es el procedimiento que el Ecuador tuvo durante 200 años. Y no vemos, o sea, ya saltamos el problema, la coyuntura, y ahí está el Contralor encargado tomándose 7 meses, cuando podríamos tener Contralor en 7 días, así como fue designada vicepresidente María Alejandra Muñoz. Entonces, la prensa es coyuntural, enfoca el problema. Pasado el problema de Contralor, ya se dice, no, al encargado, yo recuerdo entrevistas, ¿ya?, que me han hecho. Ya está nombrado, ya, no moleste, ya está. Ok, vamos adelante. No, señor, resolvamos el problema, pues. ¿Qué vamos a hacer con todas las autoridades? Vamos a seguir con esta payasada de Consejo de Participación que se toma 7 meses, que comienza a hacer reglamentos, que presenta acciones de protección. O sea, el caos que tenemos es creado por nosotros mismos al haber deformado el procedimiento que todos los sistemas presidenciales tienen, que por eso se llama presidencialismo. El presidente nomina a las autoridades, el Congreso confirma y regresa al presidente. Porque todo el mundo cree, no, es que la Asamblea no puede nombrar. No, la Asamblea no nombra. El procedimiento tiene 3 fases. Nomination, confirmation, appointment. Es el presidente. Y si la Asamblea no le confirma a la persona que el presidente nomina, pues entra por Ministerio de la Ley. Entonces, es un sistema que funciona en todo el planeta, que ha funcionado 200 años en el Ecuador, hasta que apareció el mago de Correa a desbaratarnos el país. Entonces, o sea, ¿cuál es la solución? Y vamos ahora sí al contenido de la pregunta. La solución es sacarnos de una sola esta porquería, esta basura de constitución que nos dejó este tipo de mente. Eso decir, es un problema de constitución. Claro, porque todos los problemas, Milton, la concepción del Consejo de la Judicatura, mire, fíjese dónde está el cuello de botella. Ya, o sea, la pregunta sería, ¿está usted de acuerdo en que se derogue la Constitución del 2008? No, esas dos cosas que usted acaba de decir serían un error. Le voy a decir por qué. No hay que derogar, porque al derogar no entra en vigencia una nueva Constitución. O sea, entonces, una constituyente. No. Hay que poner en vigencia. Déjeme darle el texto. A ver, y está de acuerdo en sobra, le voy a decir por qué, ¿ya? Uno no consulta opiniones. Uno no consulta pareceres. Usted opina, está de acuerdo, le parece. No. Uno consulta decisiones. Entonces la pregunta es, porque a la gente, cuando usted ve una persona que dice, señor, ¿cuánto cuesta esa manzana? $1. Y las 20 manzanas, $20. Tiene que darse cuenta de las limitaciones que tiene la población del Ecuador. Ese señor no es capaz de hacer la asimilación mental entre el singular y el plural y entender que si dice 20, tiene que decir dólares, ¿ya? Entonces, esas limitaciones, eso se aprende en primaria, ¿ya? Esas limitaciones, desgraciadamente, hay que precisarlas porque nuestra ciudadanía no entiende temas complejos. Y usted sabe que en comunicación la idea tiene que ser simple, sencilla para que la gente le entienda. Entonces, la pregunta debe ser lo menos complicada. Y esta es una pregunta muy difícil. Porque una sola pregunta. La pregunta es, para no ir a la derogación, y de entrada, ¿debe entrar en inmediata vigencia la Constitución del 98? Fíjese usted cómo evita la discusión, porque yo he visto sabios ahí diciendo, hay que consultar si se deroga. No. Hay que consultar si entra en inmediata, y además en inmediata vigencia. La Constitución del 98, a ver, se la formulo. Debe entrar en inmediata vigencia la Constitución del 98 con las reformas que enviará el Ejecutivo. Esto es importantísimo, pues, porque usted sabe que estamos ahorita discutiendo la ley de comunicación, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué estamos discutiendo la ley de comunicación? ¿Sabe por qué? Porque la Constitución de 2008 la ordena. Ajá, es decir, estamos 15 años después tratando las leyes que el mamarracho de Correa nos dejó insertadas ahí como caballos de Troya, porque la primera transitoria de la Constitución del 2008 establece todas las leyes que hay que tratar. Entonces usted tiene, si el presidente viera que esta es la forma de salvar su agenda legislativa, poniendo la ley de inversión extranjera, la alternativa al Código Laboral. ¿Cómo la pone? ¿Directo por decreto? ¿O se crea un congresillo? Lea la transitoria. Déjeme recordar, dice, la Asamblea Nacional tratará de forma obligatoria las siguientes leyes. En la transitoria, ley de comunicación, ley de... Todas las leyes de Correa están puestas en la primera transitoria de la Constitución vigente. Entonces,
Por eso la pregunta es, ¿debe entrar en inmediata vigencia la Constitución de 1998 con las reformas y las propuestas que el Ejecutivo enviará? Ahí manda todas las leyes que hay que insertarle en la transitoria primera a la Constitución del 98 reformada, con las reformas que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Constituyente sin plenos poderes que se convocará para tal efecto. ¿Usted cree que el presidente Lazo va a hacer eso? No, porque no se ha enterado que lo puede hacer. Ese es el problema. ¿Cómo usted no se lo ha dicho? A ver, déjeme Hay una corriente de gente que busca que la Constitución del 98 reemplace a la del 2008, ¿no? Claro, yo tengo año y medio proponiendo eso. Bueno, desde el gobierno. Mire, acá está Simón Espinosa y hay un grupo de gente. Sí, pero con Espinosa están en la fase, digamos, ese grupo está en la fase primaria, que dice, pero no da el texto de la pregunta. Mire, yo tengo desde 2005 trabajando en este tema, ¿ya? Cuando en la presidencia de Alfredo Palazzo se convocó un congreso extraordinario, que lo hice yo, enviando una propuesta de reforma a la Constitución para que, igual que la Constitución americana, se pueda convocar una constituyente, la siguiente constituyente fuera constitucional, porque había 19 que se habían convocado sin que haya el artículo en la Constitución. Después de eso, yo diseñé, es la primera vez en el Ecuador que había una consulta a una sola pregunta, que fue la consulta de la constituyente que hizo el mamarracho de Correa, y con el cual me peleé por dañar la pregunta, porque metí un estatuto electoral que no se podía meter, cuando lo que había que hacer era reformar la ley electoral. Entonces ahí nos peleamos. Pero, escúcheme, yo tengo desde el 2005 trabajando en esto, y me he demorado hasta ahora, hasta hace 6 meses, trabajando en el texto de la pregunta. Una buena idea puede destruirse por la forma en cómo se implementa. Entonces, el colectivo del señor Espinosa y otros más dicen, sí, hay que derogar la Constitución del 98. Craso error, no hay que derogarla, hay que consultarla inmediatamente. O sea, cada cosa de esto tiene una arista, y la arista aquí, las principales, y le voy a decir la más importante, por la cual yo incluso sugeriría que el gobierno no tome este camino, porque aquí hay que primero lograr que entre en inmediata vigencia la Constitución. En segundo lugar, en la pregunta poner que la constituyente no tiene plenos poderes para hacer la salvajada esa que hizo la de Correa. Incluir las leyes que el Ejecutivo, fíjese lo elaborada que es la pregunta, lo compleja que es para construir todos estos factores que no han pasado por la mente del señor Espinosa, que además no es experto en derecho constitucional y está en su área de conocimiento, porque esto no es de opinión, esto se llama doxa, conocimiento, ¿ya? Entonces, el más peligroso reto que existe en convocar una constituyente es que no hay ninguna forma posible, conocida, por muy buena que sea la estrategia política que yo estoy planteando, que es una sola pregunta, fácil de comunicar, fácil de entender, versus un cuestionario de 10 preguntas con anexos que la gente no entiende, como pasó con la de Moreno. Pero el mayor riesgo que existe y que muy difícilmente alguien puede resolver es cómo lograr que el gobierno tenga mayoría en esa constituyente sin hacer reglas antidemocráticas, por supuesto. Porque usted se imagina el desastre que sería una constituyente que el gobierno no logra controlar. Entonces, este camino que a mí me ha tomado 15 años recorrer, no lo van a resolver 4 jovencitos que están recién saliendo del cascarón, que no han pasado. Yo fui 2 años director de asesoría jurídica del Congreso. Hice la declaratoria de abandono del cargo de Maguad cuando se nos estaba partiendo. Entonces, no le quiero decir que yo soy un genio del conocimiento, no. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces aquí las canas pesan. Si hay una persona que tiene 15 años trabajando en esto, que tiene 15 años mejorando, puliendo, redactando el texto de la pregunta, elaborando las reglas electorales y tiene una forma de asegurar la mayoría en esa asamblea, lo lógico sería que alguien coja el teléfono y diga, oiga señor, vea, nos interesa que usted vaya de conserje. Yo no tengo problemas. En Montecristi nos humillaban a los asesores. Siéntense atrás como perros. A mí eso no me importa, ¿ya? Vaya de conserje. Y entonces barra la habitación donde estén los señores decidiendo las preguntas. Y cuando vayan a meter la pata, digan, eso no se puede hacer porque les va a pasar esto, porque ya pasó en tal fecha. Entonces aquí pesan más las canas, ¿ya?, que las amistades, que los ad honorem. Aquí hay que consultar la voz de la experiencia.
Pero como eso no va a suceder, entonces dejemos que el gobierno termine de hundir al país, que nos siga enviando por el sendero del señor Macri, ¿ya? Para que en 3 años regrese la banda de delincuentes y ahí sí se queden aquí para siempre y tengamos que irnos del Ecuador las personas que hemos hecho oposición a quien se venga de sus opositores, como usted y todos sabemos.